¿Sabías que ese plástico gris y apagado de tu coche, de tus muebles de jardín o del mando de la tele, en realidad sigue siendo negro por dentro? No se ha decolorado, se ha desnudado. Y existe un truco que cuesta menos de €1 capaz de devolverle ese negro profundo que tenía el primer día, el mismo que usan algunos talleres antes de vender un coche de segunda mano. Nadie te lo cuenta porque no interesa venderte una solución de €1 cuando existen productos de 15. Hoy vamos a desmontar ese secreto. Vamos a entender por qué el plástico envejece, qué le ocurre realmente por dentro y cómo un truco casero, sencillo y barato, puede hacer que parezca que acabas de comprarlo. Este es el tipo de conocimiento que antes se transmitía de mecánico a aprendiz, de restaurador a restaurador, y que hoy se ha ido perdiendo entre anuncios de productos caros que prometen magia en un bote. Vamos a recuperarlo. En España, el plástico exterior está por todas partes. Los paragolpes de los coches, las molduras de las puertas, las sillas de terraza, los toldos, los cubos de basura, los marcos de las ventanas, todo ese plástico negro que un día brillaba y que ahora parece ceniza. El problema no es solo estético. Un plástico degradado se vuelve quebradizo, pierde flexibilidad y con el tiempo se agrieta. Lo que empieza siendo un problema de color acaba siendo un problema estructural. Y aquí es donde la mayoría de la gente se rinde. Compra un producto abrillantador, lo aplica y ve cómo a las pocas semanas el plástico vuelve a estar igual de apagado que antes. Ese ciclo de gasto constante es exactamente lo que este vídeo va a romper. Al final de este vídeo vas a entender qué le pasa realmente al plástico cuando se decolora, por qué la mayoría de los productos comerciales solo maquillan el problema, y cómo aplicar una solución que ataca la causa, no el síntoma, y todo por el precio de un café. Empecemos por el principio. ¿Por qué el plástico se vuelve gris? Cuando un fabricante crea una pieza de plástico negro, no está usando plástico negro de forma natural. Está mezclando un polímero, normalmente polipropileno, con un pigmento llamado negro de carbono y con unos aditivos llamados plastificantes. El negro de carbono es el que da el color. Los plastificantes son los que dan flexibilidad. Sin ellos, el plástico sería rígido y se rompería con facilidad. Con ellos se puede doblar, resistir golpes y adaptarse a la forma de una carrocería. El problema aparece con la exposición constante al sol. Los rayos ultravioleta rompen los enlaces químicos de la superficie del plástico. Este proceso tiene un nombre técnico, se llama fotodegradación, y es el mismo mecanismo por el que la piel humana envejece con el sol, solo que aplicado a un polímero. Cuando esos enlaces se rompen, los plastificantes que estaban en la superficie empiezan a evaporarse o a migrar hacia afuera. Es como si el plástico sudara sus propios aceites internos y los perdiera poco a poco. Lo que queda en la superficie es una capa microscópica de negro de carbono suelto, sin nada que lo retenga. Esa capa dispersa la luz de forma distinta y el ojo humano la interpreta como un color gris o blanquecino. A este fenómeno se le llama chalking, porque la superficie queda como si estuviera cubierta de polvo de tiza. Aquí está la clave que casi nadie explica. El plástico no ha perdido su color, ha perdido su capa protectora. El negro sigue ahí, debajo. Solo hace falta devolverle a esa superficie lo que perdió. Y esto cambia completamente la forma de resolver el problema. Porque si entiendes esto, ya no necesitas tapar el gris. Necesitas restaurar la superficie. Y ahí es donde entra el truco. Pero antes de llegar a él, hay algo que la industria del automóvil descubrió hace décadas y que muy pocos usuarios conocen. En los años 80 y 90, cuando los coches empezaron a incorporar más piezas de plástico exterior, los fabricantes se dieron cuenta de que ese material envejecía mucho más rápido que la pintura de la carrocería. Algunos ingenieros de la época documentaron el problema en publicaciones técnicas del sector, señalando la fotodegradación como la principal causa de pérdida de color en componentes de polipropileno expuestos al exterior. La solución de la industria fue añadir estabilizadores UV directamente en la fabricación. Pero esos estabilizadores se agotan con el tiempo. Igual que un protector solar deja de hacer efecto pasadas unas horas. Cuando se agotan, el plástico queda completamente expuesto y el proceso de degradación se acelera. Sí, aquí es donde muchos talleres de restauración de vehículos empezaron a usar trucos caseros, mucho antes de que existieran productos comerciales específicos. Y algunos de esos trucos siguen siendo, hoy en día, más efectivos que muchos productos de gama alta. Pero esto no es lo más sorprendente. Lo interesante viene ahora, cuando entendemos por qué los productos comerciales caros muchas veces fallan. La mayoría de los abrillantadores de plástico que se venden en gasolineras o supermercados funcionan mediante un principio muy simple. Depositan una capa de silicona sobre la superficie. Esa silicona refleja la luz de forma distinta y crea una apariencia húmeda y brillante.
similar a la que tenía el plástico nuevo. El problema es que esa silicona no repara nada. Es maquillaje. Se coloca encima de una superficie ya dañada, sin devolverle los plastificantes perdidos, ni bloquear la radiación ultravioleta de forma duradera. Además, muchos de estos productos contienen disolventes que, con el uso repetido, aceleran la pérdida de los plastificantes internos que quedan. Es decir, algunos productos diseñados para arreglar el plástico, en realidad, están empeorando el problema a largo plazo, aunque a corto plazo parezca lo contrario. Esto explica por qué tanta gente aplica un producto brillante, lo ve funcionar durante una semana, y después observa cómo el plástico vuelve a apagarse incluso más rápido que antes. No es mala suerte, es el propio producto acelerando el ciclo. Sin embargo, existe un detalle que casi nadie conoce, y que cambia por completo la forma de abordar este problema. Los verdaderos restauradores, los que trabajan con coches clásicos o con piezas de colección, no buscan tapar el gris. Buscan reintroducir aceite en la estructura del plástico, de forma similar a cómo se hidrata la piel reseca. Y para eso no hace falta un producto caro. Aquí está el truco. El que cuesta menos de €1. Se trata de aceite mineral, el mismo tipo de aceite que se usa como base en muchos productos de cuidado personal, y que se puede comprar en cualquier farmacia o supermercado por menos de €1 en presentaciones pequeñas. El aceite mineral tiene una estructura química muy parecida a la de algunos plastificantes que se pierden con la fotodegradación. Cuando se aplica sobre la superficie del plástico oxidado, penetra en los microporos que ha dejado la evaporación de los aditivos originales. El resultado es que el negro de carbono, que seguía ahí debajo, vuelve a tener algo que lo mantenga fijo y homogéneo en la superficie. La luz vuelve a reflejarse como lo hacía cuando el plástico era nuevo, y el color negro reaparece. A diferencia de la silicona, el aceite mineral no crea una capa artificial encima. Se integra en la estructura porosa del material. Por eso el efecto dura más y no se agrieta ni se despega con el sol. Pero un truco sin un método claro no sirve de nada. Vamos a ver cómo se aplica correctamente, porque los detalles marcan la diferencia entre un resultado profesional y una mancha grasienta que dura 3 días. El primer paso, y el más importante, es limpiar bien la superficie. Muchas personas se saltan este paso y por eso el resultado final no dura. El plástico degradado acumula polvo, restos de cera vieja y esa capa suelta de negro de carbono oxidado de la que hablábamos antes. Para limpiarlo correctamente, se puede usar agua templada con un poco de jabón neutro o alcohol isopropílico si la suciedad es más resistente. Lo importante es retirar toda esa capa de tiza superficial antes de aplicar cualquier tratamiento. Una vez limpio y completamente seco, el segundo paso consiste en aplicar el aceite mineral con un paño de microfibra, en cantidades muy pequeñas. La clave aquí es la moderación. No se trata de empapar el plástico, sino de aplicar una capa fina y dejar que el material la absorba. Después de la primera aplicación, muchas personas notan que el plástico queda demasiado brillante o con aspecto húmedo. Esto se soluciona dejando pasar entre 10 y 15 minutos y retirando el exceso con un paño limpio y seco. Lo que queda absorbido es lo que realmente hace el trabajo. Algunos restauradores añaden un paso adicional cuando el plástico está muy deteriorado, que consiste en aplicar calor suave con un secador de mano antes del aceite. El calor ayuda a que los poros de la superficie se abran ligeramente y el aceite penetre con más facilidad. Según varios profesionales del sector de la restauración de vehículos, esta combinación de calor y aceite mineral produce resultados más duraderos que aplicar el aceite en frío. Pero, ¿cuánto dura realmente este efecto? Y aquí está la sorpresa que casi nadie espera. A diferencia de los productos de silicona, que suelen durar entre 1 y 2 semanas antes de que la lluvia y el sol los eliminen por completo, el aceite mineral aplicado correctamente puede mantener el color oscuro durante varias semanas e incluso meses en superficies menos expuestas. La razón es sencilla. El aceite no se queda en la superficie esperando a que lo lave la lluvia. Se ha integrado en la estructura porosa del plástico, de forma similar a como el aceite de un mueble de madera penetra en la veta y no simplemente se posa encima. Esto no significa que el efecto sea permanente. El sol sigue degradando el plástico con el tiempo y en algún momento habrá que repetir el tratamiento. Pero repetirlo cuesta menos de €1, frente a los 15 o 20 euros que puede costar un bote de producto comercial de gama alta que, además, dura menos. Aquí aparece un dato que merece la pena detenerse a analizar. Si una persona trata el plástico de su coche 4 veces al año con un producto comercial de 15 euros, el gasto anual ronda los 60 euros. Con el truco del aceite mineral, ese mismo mantenimiento puede costar apenas unos pocos euros al año. Esto no es solo un ahorro económico, es una forma de recuperar el control sobre el mantenimiento del hogar y del coche, sin depender de marcas que han convertido un problema químico sencillo en un negocio recurrente.
Lo que ocurrió después de que esta técnica empezara a circular en foros de restauración de coches clásicos cambió por completo la forma en que muchos aficionados cuidan sus vehículos. Empezaron a aparecer variantes del mismo principio aplicadas a otros materiales del hogar. Las sillas y mesas de plástico de jardín, por ejemplo, sufren exactamente el mismo proceso de fotodegradación que el plástico del coche. Están expuestas al sol durante meses, pierden sus plastificantes y acaban con ese tono blanquecino tan característico del mobiliario de terraza viejo. El mismo principio de limpieza profunda y aplicación de aceite mineral funciona en estas superficies, aunque conviene hacer siempre una prueba en una zona poco visible antes de tratar el mueble completo, porque no todos los plásticos reaccionan exactamente igual. Los cubos de basura, las macetas de plástico negro y los marcos de ventanas de PVC oscuro también responden bien a esta técnica, siempre que el material de base sea similar. Esto amplía enormemente el uso práctico de un truco que muchos asocian únicamente con el mundo del automóvil. Incluso los mandos a distancia y los teclados de ordenador, que con los años adquieren ese tono amarillento o grisáceo característico, comparten parte de este mecanismo de degradación, aunque en ese caso el proceso implica también reacciones con los retardantes de llama del plástico, un fenómeno algo distinto que merecería su propio análisis detallado. Sin embargo, existe una advertencia importante que no se puede pasar por alto y que separa a quien usa este truco con criterio de quien lo usa sin entenderlo. El aceite mineral no es recomendable en superficies donde el plástico va a estar en contacto directo con la piel de forma prolongada, como asas de herramientas o volantes, porque puede dejar una sensación grasienta y afectar al agarre. Tampoco conviene usarlo en superficies donde se necesite un acabado completamente mate, ya que siempre aporta cierto brillo. Además, en piezas cercanas al motor o a fuentes de calor elevado, conviene evitar aplicaciones excesivas, porque el aceite mineral, aunque estable, no está diseñado para soportar temperaturas extremas de forma continuada. Diversas fuentes de restauración recomiendan reservar esta técnica para elementos exteriores decorativos y estructurales, como para golpes, molduras, mobiliario de jardín y elementos de PVC, donde el resultado estético es la prioridad y el contacto directo con la piel es limitado. Con esta información, la técnica deja de ser un truco casero improvisado y se convierte en una herramienta de mantenimiento consciente, aplicada con criterio y entendiendo sus límites. Ahora que conocemos el por qué y el cómo, merece la pena detenerse un momento en algo que conecta con la propia identidad de este canal. Este tipo de conocimiento no es nuevo, es antiguo, pero ha sido sustituido. Durante décadas, la gente reparaba y mantenía sus objetos con soluciones simples, basadas en el conocimiento de los materiales. Con la llegada de la sociedad de consumo, muchas de esas soluciones fueron reemplazadas por productos específicos, más caros, empaquetados con publicidad que prometía resultados milagrosos. No se trata de decir que todos los productos comerciales sean inútiles. Muchos están bien formulados y ofrecen ventajas reales, pero merece la pena preguntarse, en cada caso, si el problema que intentan resolver tiene ya una solución más sencilla, más barata y probada durante años por quienes trabajan directamente con esos materiales. Ese es precisamente el espíritu de este canal. Recuperar ese conocimiento práctico que existía antes de que todo se convirtiera en un producto con etiqueta y anuncio. Pensar mejor antes de comprar. Entender por qué ocurre un problema antes de buscar cómo taparlo. Vamos a resumir lo que hemos visto, porque son ideas que merece la pena que queden claras y que puedas aplicar hoy mismo. El plástico negro no pierde su color por arte de magia. Lo pierde porque el sol rompe sus enlaces químicos y provoca que los plastificantes internos se evaporen, dejando una capa suelta de pigmento que dispersa la luz de forma distinta y que el ojo interpreta como gris. Los productos comerciales de silicona tapan ese problema con una capa artificial que no dura y que, en algunos casos, incluso acelera el deterioro a largo plazo. El aceite mineral, en cambio, penetra en la estructura porosa del plástico y devuelve al material algo parecido a lo que perdió con el tiempo. Aplicado con una limpieza previa adecuada, en pequeñas cantidades y retirando el exceso, este truco puede devolver el color negro original a paragolpes, molduras, muebles de jardín y otros elementos de plástico expuestos al sol por el precio de menos de €1 por aplicación. Y aunque el efecto no es permanente, porque ningún tratamiento casero detiene por completo la fotodegradación, sí es duradero, económico y repetible, sin necesidad de depender de productos caros que muchas veces prometen más de lo que cumplen. Este tipo de conocimiento es exactamente el motivo por el que existe este canal. No se trata solo de ahorrar dinero, aunque eso también importa. Se trata de entender cómo funcionan las cosas que nos rodean para poder decidir con criterio en lugar de dejarnos llevar por lo que nos venden. Pensar mejor, gastar menos, depender menos. Esa es la idea que sostiene cada vídeo de este canal.
Y hoy, con un simple frasco de aceite mineral, has recuperado un conocimiento que la industria prefiere que no conozcas. Ahora te toca a ti. ¿Has probado alguna vez algún truco casero para restaurar plástico, madera o metal en tu casa? Cuéntanos en los comentarios qué resultado obtuviste, porque seguramente tu experiencia pueda ayudar a otra persona que esté leyendo esto mismo. Si te ha resultado útil entender por qué ocurre este proceso, y no solo cómo solucionarlo, esa es precisamente la forma de ver el mundo que intentamos transmitir en cada vídeo. Suscríbete si quieres seguir recuperando este tipo de conocimiento práctico semana tras semana y nos vemos en el próximo vídeo.